Nos encontramos acá, nuevamente, en el sexto programa de nuestra serie sobre la historia geológica y paleontológica de la Patagonia a lo largo de unos 400 millones de años. Ya hemos recorrido las eras precámbrica, paleozoica y mesozoica para llegar finalmente a la era cenozoica, la más moderna y en la que actualmente vivimos. La era cenozoica se ha dividido en dos periodos, el terciario y el cuaternario. El periodo terciario abarca unos 64 millones de años y comenzó con la desaparición de muchas especies de animales y vegetales, especialmente con la desaparición total de los dinosaurios sobre la faz de la Tierra. En el programa anterior les presentamos la primera mitad del terciario, que va desde 66 millones de años hasta unos 30 millones de años atrás. Hoy iremos viendo los eventos ocurridos en la segunda mitad del periodo terciario, el terciario tardío, que abarca unos 30 millones hasta casi 2 millones de años atrás. Recordemos que durante toda la era cenozoica, la placa sudamericana siguió moviéndose hacia el oeste. Esto produjo, en todo lo largo de su costa pacífica, una zona de subducción. Esto trajo aparejados fracturas de la corteza terrestre y grandes convulsiones volcánicas en la región patagónica, que se cubrieron durante repetidas veces de coladas basálticas de gran extensión. Estas impresionantes convulsiones, estos grandes movimientos orogénicos, fueron los primeros indicios de lo que eventualmente se convertiría en la imponente cordillera de los Andes. Estamos a unos cuantos kilómetros del borde de la costa, bien tierra adentro de la Patagonia. Sin embargo, este tipo de fósiles que estamos observando en la subida nos están indicando que hará aproximadamente unos 30 millones de años había aquí un ambiente marino, un ambiente donde la vida era muy exuberante. Eso lo vemos continuamente. Si nos acercamos acá y miramos, por ejemplo, estos detalles, vemos que hay gastrópodos, pequeños caracoles, moluscos, toda una gran aglomeración de vida, una vida que se desarrollaba en los fondos de los mares, que se puede decir que hasta es muy diferente de la vida actual que tenemos en la Patagonia. Por ejemplo, aquí, miramos esto acá. Estos son restos de antiguas conchillas. Aún esto de acá. Mira esto de aquí. Esto es una antigua ostra de dimensiones muy notables, muy superiores a las que se desarrollan en estos climas fríos actuales. ¿Qué nos plantea esto? ¿Qué nos indica? Que bueno, que gran parte de la Patagonia, hace 30 millones de años, estaba cubierta por mares que llegaban desde el borde atlántico hasta las primeras estribaciones de la cordillera. Este fenómeno tiene diversas explicaciones. Una de ellas, por ejemplo, es que la separación de África y América del Sur trajo un alivio de la tensión. Esa distensión se puede observar todo lo largo de la costa atlántica. Esta distensión se manifestó en una serie de fracturas, deslizamientos y hundimientos que afectaron la parte más superficial de la corteza terrestre. Toda la zona costera se sumergió entonces en los fondos marinos, convirtiéndose en una plataforma que, si bien de escasa profundidad, alcanzó dimensiones de decenas o centenares de kilómetros. ¿Cómo era la fauna que habitaba este mar? En general, muy parecida a la de los mares actuales. Estaban representados casi todos los grupos de invertebrados. Tenemos los bivalvos, organismos que viven apoyados sobre el sustrato, cementados al mismo. Otros tenían el hábito nadador. En general son organismos filtradores, es decir, que mediante un órgano particular filtran microorganismos o detrito de materia orgánica. Dentro de los moluscos también tenemos los gastrópodos, formas en general muy ornamentadas que se movilizan a través o por medio de su pie. Otro grupo muy bien representado son los equinodermos, los típicos erizos de mar, como este, que viven sobre el sustrato. Otro grupo que también está muy bien representado en el patagoniano son los briozoos. Son organismos coloniales y filtradores
que viven fijos sobre el sustrato. Como puede observarse, la vida en estos mares durante el Terciario era realmente muy abundante y variada. Como la plataforma submarina a todo lo largo de la costa atlántica es muy extensa y durante el periodo terciario las aguas invadieron mucho de la región patagónica, la vida marina fue muy abundante, especialmente cuando los climas eran mucho más benignos de lo que son hoy. Veamos entonces cómo eran los vertebrados marinos de esas épocas. Hace los 25 millones de años registramos en Patagonia formas como esta, un delfín de relativo gran tamaño, algunas más pequeñas, y también ballenas. Las ballenas tenían, como las actuales, falta de dientes y barbas para filtrar el plancton del océano. Con posterioridad a esto, las aguas oceánicas comienzan a retirarse, haciéndose menos profundas, más superficiales, hasta dejar totalmente al descubierto lo que es hoy el territorio patagónico y aún su extensa plataforma submarina. Y al quedar la Patagonia nuevamente al descubierto, se inició una sedimentación continental y en estos sedimentos quedó encerrada una abundante fauna de mamíferos terrestres. Nos encontramos en la parte más alta de la gran barranca del lago Colehuapi, muy conocida por todos los especialistas del mundo en mamíferos fósiles. Justamente la formación en la que estamos acá representa la culminación de ese ciclo sedimentario portador de mamíferos, que es la formación denominada Colehuapi. Los restos de mamíferos que encontramos acá representan muchas especies y sobre todo muchos individuos. Eso está indicando de que la vida en este momento fue realmente abundante. De estos sedimentos blancos provienen numerosos restos de aves que tienen una antigüedad mayor a los 20 millones de años. Estas aves pertenecen principalmente a tipos corredores, es decir, aves que tenían los miembros anteriores en general reducidas, las alas reducidas, y los miembros posteriores adaptados a la carrera. Estas aves habitaron ambientes muy diferentes a los que vemos aquí. Eran ambientes abiertos, de pastizales, a lo sumo con áreas boscosas aisladas. Y estos ambientes están también testificados por la presencia de ciertos mamíferos. Acabamos de encontrar los restos de una mandíbula de un conspicuo representante de esos ungulados nativos sudamericanos que testimonian el ambiente del que vivieron, es decir, paisajes abiertos, con muchos pastizales, animales muy caminadores, corredores. El sedimento del cual se encuentra este fósil son sedimentos que técnicamente denominamos tobas, que son redepósitos de cenizas volcánicas, que se depositaron en esas grandes llanuras que son los ambientes predominantes en ese entonces. Los trabajos paleontológicos insumen mucho tiempo, porque cuando esas piezas son traídas eventualmente a los talleres de los museos, expertos van desbastando la roca, los sedimentos que rodean a las piezas,
y así se van descubriendo los detalles más sutiles de cada elemento de los animales. Estos elementos son entonces estudiados y si hay bastantes, se puede armar el cuerpo del animal de aquellas épocas. Esta mandíbula de ungulado es bastante pequeña si lo comparamos con los caballos de hoy, pero hay ejemplares aún mucho más diminutos que llevan mucho más tiempo y dedicación. Es el caso, por ejemplo, de algunos roedores pequeños del Terciario. Los roedores que vivieron en esta época formaban una fauna de lo más rica y variada. Por ejemplo, tenemos formas tan pequeñas como esa, que es uno de los roedores más pequeñitos que se han encontrado en Patagonia, y otras, por el contrario, alcanzaban el tamaño de lo que pudo haber sido o de lo que es una vizcacha viviente. En términos generales, indican el desarrollo de áreas boscosas. Sin embargo, había otros con dientes de corona alta, más adaptados a la vida pastadora, que probablemente vivieron en zonas abiertas, en lo que debe haber sido una sabana arbolada. Nos encontramos dentro de una duna fósil. Aquí tenemos un rastro de actividad orgánica de ciertos roedores que vivían en esa época en este ambiente. Esa es una cueva de un roedor que ha sido rellenada por sedimento extraño a la duna y que por procesos químicos fue endurecido. La erosión posterior de la duna dejó libre de arena y muestra en este momento el negativo, digamos, de la cueva del roedor. Es interesante notar que en la misma época hubo también marsupiales que tuvieron hábitos muy parecidos. De sedimentos muy semejantes a estos y de aproximada antigüedad, aflorantes o expuestos en el centro del Chubut, se han extraído los restos de un marsupial, muy pequeño marsupial, con muchos caracteres que indican de que era un marsupial cavador, muy semejante al de muchos roedores muy pequeños, de un tamaño que no puede haber superado los 10-12 centímetros. Es decir, esos marsupiales y roedores, aunque pertenecían a dos grupos de mamíferos muy distintos, al adaptarse a condiciones ambientales similares, llegaron a parecerse mucho, tanto en la forma como en el tamaño. Un nuevo ejemplo de convergencia adaptativa. El Terciario en Patagonia se caracteriza por grandes cambios entre los animales, probablemente como respuesta adaptativa a las nuevas condiciones climáticas y ambientales de la época. Vean, por ejemplo, las aves carnívoras que habitaron la Patagonia durante el Terciario tardío. Quizá lo más sorprendente es la diversidad alcanzada por los extinguidos fororracoideos, aves corredoras, carnívoras, de gran porte, que iban desde el tamaño de una gallina hasta los 2 metros de altura o más, cuyos cráneos, sorprendentes, llegaban hasta el medio metro de longitud y que compartían en gran medida su papel ecológico con los mamíferos carnívoros. Esa gran variedad de formas y tamaños se dio en un tiempo relativamente corto de la era cenozoica, pero la verdad es muy difícil para mí imaginar cómo la Patagonia pudo haber sido un lugar tropical en la que vivieron boas gigantescas, monos y pájaros tan extraños. ¿Cómo puede ser que ahora sea un lugar tan inhóspito y desértico? ¿Qué puede haber pasado para que de un ambiente cálido y húmedo pasara a convertirse a un páramo? Como hipótesis de trabajo, podríamos pensar que hubo algún accidente topográfico que impidió que aire cargado de humedad llegara a esta zona y se pasase a un ambiente con una extrema aridez. Nos hemos encontrado en nuestras investigaciones geológicas en la Patagonia con un problema bastante interesante en estratos de la era terciaria. Sobre estratos que, de acuerdo a su contenido de fósiles, pertenecen a un ambiente cálido y húmedo. Decimos esto porque los fósiles característicos son monos. Nos hemos encontrado aquellos estratos ocres arriba que pertenecen
a un ambiente mucho más secos. Están constituidos por dunas formadas esencialmente por arena y que responden a un clima seco. Esto nos podría indicar de que ese accidente topográfico estaría relacionado con uno de los ascensos de la cordillera de los Andes, que impidió el paso de vientos húmedos del Pacífico, desertificando este sector de la Patagonia. Durante el Terciario, uno de los acontecimientos más importantes fue el levantamiento de la cordillera de los Andes. Este levantamiento se produjo por la intensa fricción, el roce, que produjo América del Sur en su deriva, en su traslado hacia el oeste. Durante la era cenozoica, los continentes se siguieron moviendo. África y América se siguieron separando el uno del otro. Pero esta separación fue de tipo intermitente. Hubo periodos de alta movilidad y gran actividad volcánica que se alternaron con periodos de relativa tranquilidad o pasividad. En uno de esos periodos de máxima aceleración se emplazó esa colosal cordillera que bordea y margina la Patagonia a la altura de Fitzroy. Estas importantes agujas de granito del Cerro Fitzroy son una de las mayores elevaciones de la cordillera patagónica. Está constituido por rocas graníticas que se han consolidado hace 18 millones de años a 5 o 6 kilómetros de profundidad y están ahora a más de 3 kilómetros de altura. Además, la subducción ha generado una intensa compresión por detrás de los arcos volcánicos, producida o generada por la fricción entre la corteza oceánica que se hunde y el continente. Y esta intensa compresión es la que produce el levantamiento de la cordillera de los Andes, mediante una importante deformación en los estratos y sedimentos previamente depositados. Los estratos pierden su condición horizontal, son plegados, fracturados y fallados. ¿Ustedes se pueden imaginar esa importante compresión? Una compresión que es capaz de estratos previamente horizontales, deformarlos, ponerlos fuertemente inclinados como lo estamos observando, como resultado de la acción de la subducción. Estos procesos producen un apilamiento de las rocas que altera su orden natural de sedimentación. Es así que, por ejemplo, en la cordillera patagónica, estratos más viejos aparecen corridos por encima de estratos más jóvenes. Este apilamiento de origen tectónico implica un acortamiento tangencial de la corteza y, como resultado del mismo, el levantamiento y ascenso de la cordillera. En sentido transversal, la cordillera patagónica se ha acortado más de 40 kilómetros. Estos grandes cambios fueron producidos por grandes fallas y corrimientos, responsables del apilamiento tectónico y ascenso de la cordillera. Este proceso de formación de la cordillera de los Andes produjo esfuerzos de compresión y deformación de las fajas sedimentarias terciarias, como esta que vemos aquí, cuyos estratos, originalmente horizontales, están ahora inclinados y fuera de su orden natural de depositación. Si observamos un mapa de los fondos oceánicos del Pacífico aledaños a la Patagonia, se pueden extraer algunas cosas interesantes. Hace aproximadamente entre 14 y 10 millones de años, una cordillera oceánica chocó contra el margen pacífico del continente. A la latitud del Golfo de Penas, se puede observar que una dorsal oceánica está hundiéndose en la zona de subducción. Hacia el norte del mismo se inicia la cadena de volcanes activos, donde el volcán Jackson es el último de ellos. La colisión de la dorsal oceánica ha producido un levantamiento mayor de la cordillera y un intenso acortamiento de la corteza. Como resultado de esta importante compresión, los estratos de la cordillera han ascendido varios kilómetros y se han deformado intensamente. La violencia del fenómeno es muy clara en estas montañas abruptas. Es muy evidente que estas montañas son muy jóvenes y la erosión no ha podido todavía rebajarlas. Si observamos un planiferio, podemos apreciar la magnitud de la cadena andina. Es sin duda una de las cordilleras más extensas del mundo, con una longitud total de unos 10.000 kilómetros. Esta hermosa vista de la cordillera fue filmada desde el transbordador Columbia de la NASA. Como se imaginarán, esta impresionante mole afectó drásticamente el suelo patagónico. Estos cambios geográficos tan importantes están asociados a una serie de cambios climáticos muy importantes que se manifestaron en la producción de llanuras variadas y sumamente extendidas.
desde el norte de Patagonia hasta latitudes tan norte como Venezuela. Cuando la Patagonia era una planicie ininterrumpida, sin grandes elevaciones, los vientos constantes del oeste traían humedad del Océano Pacífico y la región gozaba de una extraordinaria fertilidad. Pero con el advenimiento de la cordillera de los Andes, todo esto cambió dramáticamente. Al levantarse la cordillera, como un inmenso muro, los vientos occidentales húmedos ya no tuvieron acceso a la Patagonia. En esta imagen de la NASA podemos ver cómo las nubes del Pacífico quedan atrapadas del lado chileno, mientras que la Patagonia, del lado argentino, queda seca. Por entonces, la Patagonia estaba cubierta por densos bosques y ellos fueron sustituidos paulatinamente por una estepa semiárida. Durante el levantamiento de la cordillera de los Andes, la vegetación sufrió cambios profundos. Fue mermando y volviéndose cada vez más arbustiva, con pastizales xerófilos, plantas que tenían que adaptarse, tenían que aguantar los fuertes vientos secos que provenían del Pacífico. Todo el que viene por la Patagonia no puede dejar de estar impactado por los vientos patagónicos, esos vientos del oeste que corren constantemente casi todos los meses del año. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que los produce? Sería muy simple la explicación si el dios Iolo, el dios de los vientos, estuviera del otro lado de la cordillera soplando hacia la Patagonia, pero no es así. El viento, entre los 40 y 60 grados de latitud sur, lugar donde precisamente está ubicada la Patagonia, está determinado por la circulación atmosférica, la cual es producto principalmente por dos factores. Uno, el factor astronómico, el otro, la interacción entre la Tierra y su atmósfera. Además, influye en la distribución de continentes y océanos sobre el planeta. En cuanto al factor astronómico, simplificando el esquema, la Tierra rota sobre sí misma y además gira alrededor del Sol en una trayectoria elíptica. La radiación incidente del Sol es máxima en el Ecuador y las zonas tropicales y decae rápidamente hacia los polos donde es mínima. Un viejo dicho es, el aire caliente sube. Así, el aire caliente de las zonas tropicales asciende y el aire de superficie se dirige hacia los trópicos buscando llenar el vacío que produce el aire ascendente. Más aire caliente asciende empujado desde abajo y se ve obligado a moverse en altura hacia el norte y el sur, porque emite calor hacia el espacio. Así se ve obligado a descender y lo hace fuera de lugares de las zonas tropicales. Esto sería todo en la circulación atmosférica si la Tierra no girase y fuera lisa como una bola de billar. Pero la Tierra gira, da una vuelta cada 24 horas. El perímetro en el Ecuador es de 40.000 kilómetros, con lo cual un punto sobre la zona ecuatorial o tropical tiene una velocidad hacia el este de 1.500 kilómetros por hora, pero sobre los polos la velocidad hacia el este es nula. Por lo tanto, a medida que me alejo del Ecuador hacia los polos, la velocidad pasa de 1.500 kilómetros por hora a ser cero. Habíamos dicho que el aire asciende en el Ecuador. A su vez, en el Ecuador la Tierra se mueve hacia el este a 1.500 kilómetros por hora. Por lo tanto, impulsa al aire a esa velocidad. Más adelante, el aire desciende en zonas donde la Tierra se mueve hacia el este más lentamente, pero el aire que desciende trae la velocidad que tenía en el Ecuador. Por lo tanto, para un observador que está en la superficie de la Tierra, el aire, al ser más rápido que la Tierra, se convierte en viento soplando del oeste.
La pregunta sería ahora, ¿por qué el viento del oeste es más pronunciado en el hemisferio sur que en el hemisferio norte? Aquí la respuesta es más fácil. El hemisferio norte tiene grandes masas continentales y montañas, mientras que el hemisferio sur es prácticamente oceánico, con lo cual no ofrece fricción. Así, los vientos de los oestes en el hemisferio sur son mucho más persistentes y más fuertes que los del hemisferio norte. Esto significa que estos vientos han estado soplando en Patagonia desde que se separó del África y en su movimiento continental vino a ubicarse entre los 40 y 60 grados de latitud sur. Es decir, es posible que los vientos persistentes del oeste han estado azotando la región desde hace más de 100 millones de años. Estos vientos han dado a la Patagonia un aspecto muy especial, ya que no solo el clima se desertificó con el ascenso de la cordillera de los Andes, sino que la vegetación tuvo que ser más bien baja y arbustiva para contrarrestar los embates del viento. Las plantas angiospermas desarrollaron y desarrollan distintas estrategias para su dispersión en ambientes diferentes, como por ejemplo en este, que es un ambiente desértico, donde hay pocos animales. Estos comen la vegetación verde que pueden encontrar en el suelo y a veces comen plantas que tienen flores, como las que aquí estamos viendo. Luego, en sus excrementos, aparecen las semillas que utilizan de los mismos para germinar y formar nuevas plantulitas que luego se fijan en el suelo y así conquistan un nuevo ambiente. Cuando pensamos en procesos evolutivos, en cambios evolutivos, tendemos a creer que existen en los organismos elementos de voluntad, con designios premeditados. Es decir, que la planta o el animal cambia porque tiene una meta. Pero muy por el contrario, lo cierto es que la evolución es el producto de sutiles cambios casuales, sin intencionalidad, pequeñas mutaciones a lo largo de incontables generaciones en lo que las novedades exitosas se mantienen, mientras que muchas otras se descartan. Y la evolución va como afinando la puntería, reteniendo las innovaciones que tienen más éxito. La fuerza motriz de la evolución es la selección natural. Pero más que pequeños cambios acumulados gradualmente, actualmente se piensa que un componente muy importante de la evolución han sido cambios climáticos catastróficos que han ocurrido en el mundo. Por ejemplo, la caída de grandes meteoritos o enormes erupciones volcánicas que disminuyeron la cantidad de luz solar que llegó al planeta, por ejemplo, por cientos de años. En estas condiciones, especies que antes tenían un rol insignificante, de repente se encuentran que tienen una mayor adaptación al medio ambiente y en una rápida aceleración de la evolución pasan a dominar el nicho ecológico. Veamos entonces ahora un ejemplo de la relación que existe entre el ambiente y los seres que la habitan. Hemos visto que la región central patagónica sufrió constantes erupciones volcánicas que la cubrieron repetidas veces de ceniza. ¿Cómo habrá afectado este hecho a las plantas y los animales de la zona? Las plantas que vivían en esa época tuvieron un alto contenido en sílice en sus fibras, un elemento muy duro y abrasivo para los dientes de los animales herbívoros que los comían. Por consiguiente, con el tiempo pudieron subsistir solo aquellos animales que desarrollaron dientes de crecimiento continuo para contrarrestar el desgaste que se producía al comer estos pastos tan abrasivos. Este es un hecho que podemos observar en la actualidad, ya que las ovejas, que son animales domesticados que los inmigrantes europeos trajeron a Patagonia, no están adaptados a pastos tan abrasivos, y por consiguiente, al cabo de 5 o 6 años, sus dientes quedan totalmente desgastados, al punto que no se pueden alimentar más. Pero veamos cómo ciertos animales de gran porte como Nesodon, que vivieron en esta región durante el Terciario, solucionaron el problema y se pudieron adaptar genéticamente a esta nueva vegetación abrasiva a medida que la Patagonia se desertificaba.
En 1891, en un viaje circunstancial de Carlos Ameguino a Río Gallegos, encontró esta localidad que resultó ser uno de los yacimientos del terciario más ricos del mundo. En él se encuentra una variada fauna fósil totalmente extinguida, con edentados, ungulados, marsupiales, roedores y también el registro más austral de primates. Entre los numerosos restos de ungulados fósiles que se encuentran en esta localidad, uno de los más abundantes es Nesodon, de los cuales esto es una mandíbula. Esto es un cráneo y mandíbula de Nesodon. Recordemos que los pastos patagónicos presentaban un alto contenido de minerales silíceos, seguramente debido a las continuas efusiones volcánicas que se estaban presentando en ese momento. Por lo que los molares de estos animales, que eran muy grandes y de crecimiento muy prolongado a lo largo de la vida del animal, tenían que compensar el fuerte desgaste que les producía la ingesta de ese mineral silicio. Nesodon fue uno de los animales más grandes que habitaron esta zona hace 19 millones de años. Y aquí tenemos uno de los molares superiores de estos animales. Cada la desertización de la Patagonia, hace unos 15 millones de años, persisten todavía algunos ungulados comedores de hojas, pero dentro de los notoungulados o formas pastadoras se va a producir una última y notable radiación. Aquí estamos viendo una de esas formas antiguas en la que podemos observar los dientes cada vez más alargados de crecimiento continuo y que están indicando un régimen cada vez más pastador. Precisamente de esta forma se van a desarrollar algunos de los últimos notoungulados conocidos, como el toxodonte, que estamos aquí viendo, y que vivió hasta hace unos 10.000 años. Otro ejemplo de convergencia adaptativa es la similitud de Toxodon con formas africanas como el hipopótamo. Aunque notablemente similares en forma y tamaño, ambos animales no son de un tronco o linaje común. Estos animales, tan distintos a los que conocemos actualmente, estaban experimentando cambios climáticos paulatinos, lentos, pero inexorables, ya que la Patagonia se estaba haciendo cada vez más árida, cada vez más inhóspita. A medida que la vegetación mermaba, los herbívoros se iban corriendo hacia zonas más fértiles hacia el norte, seguido por los carnívoros que se alimentaban de ellos. La Patagonia se estaba despoblando lentamente. Hacia los 15 millones de años se empobrece notablemente la fauna de roedores de Patagonia porque desaparecen todos aquellos tipos que anteriormente estaban indicando climas cálidos y húmedos. En cambio, perduran los tipos pastadores y caminadores adaptados a ambientes abiertos. Esto está marcando un notable deterioro del clima. Coincidentemente, desaparecen los primates de Patagonia, que ya nunca más vuelven a registrarse, ni siquiera en latitudes más al norte. Esto nos estaría indicando que la Patagonia estaba cambiando de una zona húmeda con lujuriosa vegetación a un paraje semiárido con una progresiva salinización de sus suelos. Y fue con estos cambios que se originaron unas depresiones del terreno llamados bajos. Aquí estamos en el Gran Bajo del Gualicho. Es uno de los grandes bajos sin salida que se encuentran en la Patagonia, en particular en el norte de la Patagonia. Los bajos sin salida, de los cuales hay numerosos, son aquellos lugares donde las aguas no van al mar. Una de las causas en la formación de los bajos es la distensión de fuerzas internas que producen fisuras y grietas y provocan el hundimiento del terreno. Otro factor importantísimo para la formación de esos bajos es la actividad de los vientos. Ellos soplan durante gran parte del año y se llevan con mucha facilidad grandes cantidades de materiales sueltos hacia el mar. Es decir, una vez que los vientos han eliminado la capa protectora de rodados patagónicos, los elementos mucho menos compactados de cenizas volcánicas que forman el sustrato son fácilmente eliminados. Y de este modo llegan a acabar extensas regiones en muy poco tiempo, como lo vemos actualmente en el Bajo del Gualicho. Este lugar donde estamos se encuentra a 97 metros bajo el nivel del mar.
Los bordes de este bajo están compuestos por rocas sedimentarias, entre las cuales hay abundantes restos de faunas marinas. Dentro de los restos de fauna que se encuentran en estas capas, llama la atención por sus dimensiones los restos de dientes de celáceos. Los celáceos son, los tiburones, son peces de esqueleto cartilaginoso, y lo único que tiene posibilidad de conservarse como fósil son sus dientes. En estas capas se encuentran algunos de gran tamaño. Por ejemplo, mira, acá tenemos uno enorme. Este diente perteneció al mayor de los superpredatores que han habitado los océanos en la Tierra, el gran celáceo terciario Carcharodontes megalodon. Lo podemos comparar con un diente del actual superpredator Carcharodon carcharias. Esta pieza corresponde a un individuo de aproximadamente 3 metros de longitud. Carcharodontes megalodon alcanzaba unos 12 metros de longitud. Se calcula que se ha extinguido hace aproximadamente 2,5 millones de años. Los tiburones siempre nos han fascinado, pero que hubiera animales tan enormes es asombroso. Esos animales fueron muy comunes a todo lo largo de la costa atlántica, puesto que se encuentran numerosos dientes en los estratos terciarios de la costa patagónica. Los tiburones presentan múltiples generaciones de dientes, dispuestas en series que surgen desde el interior de la mandíbula a partir de gérmenes dentarios. Los dientes se hacen funcionales al llegar al borde de la mandíbula, de la cual son expulsados por la presión de las piezas que van surgiendo. Se ha determinado en el tiburón tigre que produce aproximadamente 2.000 dientes por año. Como hemos visto en el Bajo del Gualicho, dientes de tiburones y sedimentos marinos se encuentran a muchos kilómetros tierra adentro de la costa atlántica en Patagonia. Esto es porque entre los 12 y 10 millones de años atrás, el noreste de Patagonia se vio cubierto por un mar cálido y poco profundo. En ese mar proliferaron una gran cantidad de formas vivientes, invertebrados que dejaron sus restos, tanto en forma de su esqueleto, conchillas, como en los signos de su actividad en el fondo marino. También proliferaron muchos vertebrados, peces, especialmente tiburones, muy variados, entre los que destacan formas de gran tamaño, enormes comparados con las actuales. También hay pingüinos, como los que hoy viven en la zona, pero más antiguos, más primitivos. Y una gran variedad de cetáceos. Los cetáceos, como ven, eran ya muy parecidos a los actuales. Ahora bien, no fue solo en las faunas marinas que se dieron estas tallas tan enormes. Durante el Terciario tardío, también hubo tallas gigantescas en diversas especies de faunas terrestres. Vean, por ejemplo, un extraordinario roedor que vivió en Patagonia. Este animal es asombroso por las dimensiones que llegó a tener. Si lo comparamos con un carpincho, que es actualmente el roedor más grande del mundo y que mide casi 1 metro de largo, podemos apreciar cómo debe haber sido este monstruoso animal. Esta es una de las formas más gigantescas que se conocen. Tenían estos inmensos incisivos que llegan hasta casi los molares, y los molares eran laminares para cortar el alimento y sumamente altos, cuyas bases podemos ver en esta zona. A partir de los 10 millones de años se produce una radiación notable de los roedores, especialmente en todas aquellas formas caminadoras y pastadoras. Por alguna razón, las faunas de este periodo fueron realmente colosales en Patagonia, y aún en los aires, ya que durante esos tiempos volaban los magníficos argentavis. Hace unos
9 millones de años existió en Patagonia el ave voladora más grande hasta ahora conocida. Era una ave depredadora, carnívora, que tenía un peso estimado de 80 kilos, una envergadura de 7 a 10 metros, teniendo en cuenta que el ave actual más grande alcanza los 2 metros de longitud. Y tenía unas plumas en las alas de hasta 1,5 metros de longitud. Esta ave sin duda habitó regiones abiertas, y aunque se supone que requería de vientos permanentes para mantener el vuelo, su forma de despegue es aún un enigma. Pero estas faunas no habrían de sobrevivir por mucho tiempo en Patagonia ni en el resto del mundo, y su desaparición pudo haberse debido a un conjunto de factores de los más diversos. Por ejemplo, no hay duda que el movimiento de las masas continentales a lo largo de los millones de años afectó la vida sobre ellas, tanto en los procesos volcánicos que produce, el surgimiento de montañas que provoca, o los cambios climáticos que se dan al ir vagando por distintas latitudes. A fines del terciario se produce una brusca disminución de la velocidad de subducción. Pasamos de casi 9 centímetros por año a solo 2 centímetros. Esto trae aparejado un aquietamiento de los terremotos, un cese de la actividad volcánica. Se puede decir así que casi a fines del terciario, la Patagonia, en especial la cordillera patagónica, adquiere cierta estabilidad. Como consecuencia de esta calma tectónica, se elaboró a lo largo de la cordillera una vasta superficie de erosión, un pedimento, sobre el cual avanzaron las masas rocosas provenientes de la erosión de la cordillera patagónica. Las llamamos rodados tehuelches o rodados patagónicos. Cuando Charles Darwin visitó la Patagonia a mediados del siglo pasado, quedó impactado por la gran cantidad de rodados patagónicos que vio, y sobre ellos escribió que forman probablemente una de las capas de rodados más extendidas del mundo, que llega desde el río Colorado en el norte hasta 6 a 700 millas náuticas al sur, y que a la altura del río Santa Cruz medio, su espesor es de más de 60 metros. Calcula que el espesor medio de ese paquete puede ser de 15 metros y su ancho medio de más de 300 kilómetros. De este modo, concluye que el volumen de esos rodados corresponde al de una cadena montañosa entera. Imagínense, el volumen de una cordillera entera desparramado como rodados patagónicos. En esta área, a 20 o 30 kilómetros del borde cordillerano, todavía los rodados son muy grandes, pero en la medida que los ríos o las corrientes laminares los transportan hacia el este, se hacen cada vez más pequeños, hasta que llegan a la costa del Océano Atlántico, donde se depositan en capas de varios metros de espesor, en forma de pequeños guijarros bien redondeados. El periodo terciario está lleno de dramáticas transformaciones y aunque estamos ya por llegar a su fin, aún nos depara una sorpresa sensacional, un nuevo elemento que habría de cambiar drásticamente el balance ecológico de la región. Veamos qué ocurrió. Hacia fines del Mesozoico, los continentes guardaban una posición muy similar a la actual, pero con pequeñas y importantes diferencias. Por ejemplo, América del Norte estaba separada de América del Sur. Hace unos 3,5 millones de años atrás se estableció el puente que vinculó América del Norte de América del Sur. La conexión entre ambas Américas a través de lo que hemos denominado el puente panameño significó la apertura de un capítulo muy trascendente en la historia de la vida sudamericana. Se inicia a través de este puente panameño un intercambio de la biota americana. Es decir, los elementos norteamericanos pasan hacia América del Sur y muchos elementos sudamericanos pasan hacia América del Norte. De acá pasan los edentados, tanto los pilosos como los loricados, los acorazados. Y también pasan marsupiales, como las comadrejas. Hacia América del Sur trascendente
porque muchos de los elementos que actualmente consideramos como autóctonos o nativos son los descendientes de estos inmigrantes de origen norteamericano. Entre ellos se cuentan los camélidos sudamericanos, como son por ejemplo el guanaco, y más específica la llama, que ha sido un elemento usado como símbolo un poco de lo que es América del Sur, o de la fauna nativa sudamericana. Además, muy importantemente, ingresan todos los carnívoros placentarios. Los félidos, inclusive ese esmilodonte, pasan los úrsidos, los osos, los cánidos, pasan los cérvidos, pasan los pecaríes, pasan los tapires, pasan los équidos, y además pasan los confoterides. Los confoterides de la familia de proboscidios, los mastodontes. Hacia fines del Cenozoico, y como consecuencia de ese ingreso masivo de los inmigrantes norteamericanos, se estableció una nueva situación ecológica. Los nuevos actores, inmigrantes norteamericanos, debieron confrontarse con los habitantes nativos autóctonos, los viejos actores. Se estableció un nuevo equilibrio, una nueva economía de la fauna. Esa nueva situación, ese cambio, está relacionado con cambios climáticos que sucedieron a escala global, a enfriamiento general, de los que nosotros guardamos testimonios muy buenos, principalmente en Patagonia. Ya para fines del periodo terciario en Patagonia, estaba ocurriendo un nuevo fenómeno climatológico realmente extraordinario. Había comenzado un enfriamiento tan marcado del planeta que las nieves que caían sobre la cordillera de los Andes, en latitudes patagónicas, ya no se derretían durante los meses de verano. De modo que se fueron acumulando de tal manera que provocaron lo que se conoce como un periodo de glaciación, que tuvo su culminación en el periodo siguiente, en el periodo cuaternario. Se levanta la imponente cordillera de los Andes. El clima de Patagonia cambia de tropical y húmedo a seco y desértico en un lapso de tiempo dramáticamente corto. Su superficie es cubierta con espesores increíbles de piedras redondas. Se desarrollan en sus tierras animales gigantescos. Llegamos así al fin de este periodo y lo hacemos con un nuevo evento dramático. La Patagonia se ha cubierto de hielo. Ha comenzado uno de los grandes periodos de glaciación en el mundo. En el próximo programa, el séptimo y último de nuestra serie, veremos cómo la glaciación afectó la región patagónica, cómo nuevas convulsiones volcánicas van impulsando la separación de Tierra del Fuego del continente, y finalmente veremos cómo, hará solo unos 12.000 años, llegaron a la Patagonia los primeros seres humanos que pisaron sus tierras, luego de un largo periplo de proporciones continentales. Gracias por haber compartido esta hora con nosotros y espero nos volvamos a encontrar para el próximo programa.
Nos encontramos acá, nuevamente, en el sexto programa de nuestra serie sobre la historia geológica y paleontológica de la Patagonia a lo largo de unos 400 millones de años. Ya hemos recorrido las eras precámbrica, paleozoica y mesozoica para llegar finalmente a la era cenozoica, la más moderna y en la que actualmente vivimos. La era cenozoica se ha dividido en dos periodos, el terciario y el cuaternario. El periodo terciario abarca unos 64 millones de años y comenzó con la desaparición de muchas especies de animales y vegetales, especialmente con la desaparición total de los dinosaurios sobre la faz de la Tierra. En el programa anterior les presentamos la primera mitad del terciario, que va desde 66 millones de años hasta unos 30 millones de años atrás. Hoy iremos viendo los eventos ocurridos en la segunda mitad del periodo terciario, el terciario tardío, que abarca unos 30 millones hasta casi 2 millones de años atrás. Recordemos que durante toda la era cenozoica, la placa sudamericana siguió moviéndose hacia el oeste. Esto produjo, en todo lo largo de su costa pacífica, una zona de subducción. Esto trajo aparejados fracturas de la corteza terrestre y grandes convulsiones volcánicas en la región patagónica, que se cubrieron durante repetidas veces de coladas basálticas de gran extensión. Estas impresionantes convulsiones, estos grandes movimientos orogénicos, fueron los primeros indicios de lo que eventualmente se convertiría en la imponente cordillera, que llegaban desde el borde atlántico hasta las primeras estribaciones de la cordillera. Este fenómeno tiene diversas explicaciones. Una de ellas, por ejemplo, es que la separación de África y América del Sur trajo un alivio de la tensión. Esa distensión se puede observar todo lo largo de la costa atlántica. Esta distensión se manifestó en una serie de fracturas, deslizamientos y hundimientos que afectaron la parte más superficial de la corteza terrestre. Toda la zona costera se sumergió entonces en los fondos marinos, convirtiéndose en una plataforma que, si bien de escasa profundidad, alcanzó dimensiones de decenas o centenares de kilómetros. ¿Cómo era la fauna que habitaba este mar? En general, muy parecida a la de los mares actuales. Estaban representados casi todos los grupos de invertebrados. Tenemos los bivalvos, organismos que viven apoyados sobre el sustrato, cementados al mismo. Otros tenían el hábito nadador. De los Andes. Estamos a unos cuantos kilómetros del borde de la costa, bien tierra adentro de la Patagonia. Sin embargo, este tipo de fósiles que estamos observando en la subida nos está indicando que hará aproximadamente unos 30 millones de años había aquí un ambiente marino, un ambiente donde la vida era muy exuberante. Eso lo vemos continuamente. Si nos acercamos acá y miramos, por ejemplo, estos detalles, vemos que hay gastrópodos, pequeños caracoles, moluscos, toda una gran aglomeración de vida, una vida que se desarrollaba en los fondos de los mares, que se puede decir que hasta es muy diferente de la vida actual que tenemos en la Patagonia. Por ejemplo, aquí, miramos esto acá. Estos son restos de antiguas conchillas, aún esto de acá. Mira esto de aquí. Esto es una antigua ostra de dimensiones muy notables, muy superiores a las que se desarrollan en estos climas fríos actuales. ¿Qué nos plantea esto? ¿Qué nos indica? Que bueno, que gran parte de la Patagonia, hace 30 millones de años, estaba cubierta por mares,